escucha? Bueno, comencemos. El término metal pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico que tiene un peso atómico y densidad elevada. Comúnmente se considera una densidad de al menos 5 gramos por centímetro cúbico para definir un metal pesado y además se toma en cuenta que sea tóxico o venenoso en ciertas concentraciones. Los ejemplos de metales pesados incluyen mercurio, cadmio, arsénico, cromo, talio y plomo, y sus múltiples aplicaciones industriales, domésticas, agrícolas, médicas y tecnológicas han propiciado su amplia distribución en el medio ambiente, planteando inquietud sobre sus posibles efectos en la salud humana y el medio ambiente. Día a día estamos en constante contacto con diversos tóxicos y es el caso de los metales pesados. Estos los podemos encontrar en cualquier sitio ya que forman parte de la naturaleza. Como ya mencioné, los metales pesados son componentes de la naturaleza y los podemos encontrar por ende en cualquier sitio. Suelen presentarse en alimentos y en el agua potable. Generalmente se presentan como impurezas. Pero también existen algunos metales pesados que son importantes para llevar a cabo funciones fisiológicas y bioquímicas. Tal es el caso del selenio y el zinc. Pero hay otros elementos que incluso en dosis muy pequeñitas pueden generar toxicidad. Tal es el caso del cadmio, el mercurio, el plomo, cromo, plata y arsénico. Muchos metales pesados tienen una importancia tecnológica excepcional, como por ejemplo el hierro, el zinc, el estaño, el cobre y el tungsteno. Y recientemente diferentes metales pesados actúan como el átomo central de los catalizadores denominados bioinorgánicos, los cuales son diseñados para transformaciones químicas especiales. Además, entre ellos se encuentran elementos preciosos como el oro, la plata, el iridio, el rodio o el platino. Por otro lado, muchos de ellos ejercen efectos tóxicos. Por ejemplo, se informa que algunos metales pesados, tales como el cromo hexavalente, el arsénico, el cobalto, el níquel, el antimonio, el vanadio, el mercurio, son cancerígenos. Otros, como el arsénico y el vanadio, son mutagénicos. También se ha reportado que el arsénico es teratogénico, mientras que el níquel es alergénico. Algunos, como plata, cobre, zinc y selenio, son disruptores endocrinos. Otros, como el talio, provocan alteraciones neurológicas y de comportamiento, particularmente en el caso de los niños. Mientras que el mercurio, el plomo, el talio, el manganeso y estaño provocan daño en el sistema nervioso central, mientras que el cadmio provoca daño pero en la médula ósea e incluso se tiene reportes de que provoca osteoporosis. Dentro de estos se ha reportado que provocan daños hepatotóxicos y nefrotóxicos, principalmente el cadmio, el mercurio y manganeso heptavalente. Otro que causa alteraciones del ritmo cardíaco es el talio, mientras que el plomo es un componente que afecta negativamente al sistema inmunológico. Ya se mencionó anteriormente en dónde podemos encontrar los metales pesados y son muy diversos los sitios. Pero solo para recapitular, los metales pesados los podemos encontrar en la atmósfera, en la corteza terrestre, en el agua, en los alimentos, incluso se suelen acumular en organismos vivos como son plantas y animales. Pero ¿cómo es que nosotros logramos tener contacto con ellos? Voy a poner algunos ejemplos. En el caso de la minería, los metales pesados se suelen liberar del mineral y se esparcen en el aire. Y pues obviamente nosotros estamos en contacto con el aire y esa es una manera en la que llega a nosotros, pero también a través del suelo. Ahora, otra manera en que también nosotros podemos tener contacto con los metales pesados es debido a los procesos industriales. Muchos de esos procesos industriales, como son en el caso de la fabricación de pinturas, cosméticos, pesticidas y herbicidas, utilizan metales pesados y estos son liberados al aire también o incluso suelen desecharse en ríos, lagunas y
algunos encharcamientos. Esto genera que se contamine principalmente el sitio y muchas veces debido a que existe un flujo en estas corrientes de agua, nosotros llegamos a tener contacto con ellos. ¿Cómo es que estos flujos de agua nosotros llegamos a tener contacto con ellos? Bueno, no es que nosotros vayamos y tomemos agua de un río que está contaminado, sino que muchas veces cuando se hacen cultivos, ya sea de maíz, de lechuga, de hortalizas, etcétera, son regados con estas aguas que están contaminadas. Esa es una opción. La otra opción sería que muchos de los herbicidas o pesticidas que se ocupen para las plagas que lleguen a tener estos cultivos se ocupen, estos como les mencionaba, herbicidas o plaguicidas que son fabricados con metales pesados. Y esa es una manera en que nosotros podemos tener contacto con ello. ¿Sale? Otra manera es en el agua potable. Muchas veces el agua potable incluso se llega a tener ciertos metales pesados. Incluso hay normas que tratan de regular la cantidad de metales que puede contener el agua. Incluso si sobrepasa estos límites, se pueden tomar ciertas acciones o cartas en el asunto. Es por ello que realmente la disposición de los metales pesados es muy variable y nosotros tenemos que tener un constante cuidado. Una opción que yo sugiero es lavar. En cuanto a la toxicocinética, los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse. Entendemos esto como el proceso en un aumento en la concentración de una sustancia química en un organismo biológico a lo largo de un tiempo, en comparación con la concentración de una sustancia química en el medio ambiente. Los compuestos se acumulan en los seres vivos cada vez que se absorben y se almacenan más rápido de lo que se metabolizan o excretan, como es el caso de los metales pesados. Los metales pesados se pueden absorber a través de varias vías. Algunos de los metales pesados como el plomo, cadmio, manganeso y arsénico pueden ingresar al cuerpo a través de la ruta gastrointestinal, es decir, por la boca al ingerir alimentos, frutas, verduras o beber agua u otras bebidas. Otros pueden ingresar al cuerpo por inhalación. La vía respiratoria es importante en caso del mercurio, que es un metal volátil, y en la exposición a humos y vapores metálicos en condiciones extremas de temperatura y también a partículas, como en el caso del plomo, que es fagocitado por los macrófagos alveolares. Las sales metálicas inorgánicas se absorben y difunden con mayor dificultad, y en el caso de algunos compuestos como el mercurio metálico, no se absorbe por vía digestiva salvo a dosis muy altas. Otros elementos como el plomo pueden absorberse a través de la piel. En cuanto a la distribución, la mayoría de los metales pesados se distribuyen en el cuerpo a través de la sangre hasta los tejidos. Por ejemplo, el plomo es transportado por los glóbulos rojos al hígado y a los riñones. Posteriormente se redistribuye a los dientes, huesos y cabello, principalmente como sal de fosfato. El cadmio se une inicialmente a las células sanguíneas y a la albúmina. Posteriormente se une a la metalotioneína en el tejido renal y hepático. Tras su distribución desde la sangre a los pulmones, el vapor de manganeso se difunde a través de la membrana pulmonar hasta el sistema nervioso central. Las sales orgánicas de manganeso, que son liposolubles, se distribuyen en el intestino para la eliminación fecal, mientras que las sales inorgánicas del manganeso, que son solubles en agua, se distribuyen en el plasma y el riñón para la eliminación renal. El arsénico se distribuye en la sangre y se acumula en el corazón, pulmón, hígado, riñón, tejido muscular neural, también en la piel, uñas y cabello. El metabolismo de los compuestos metálicos afecta en general muy poco a su toxicidad. Los compuestos orgánicos tienden a transformarse en inorgánicos lentamente, aunque en el caso del arsénico sucede lo contrario, ya que la metilación es el principal método de metabolización en los seres humanos. Y algunos iones metálicos pueden excretarse a través de la mucosa de la boca por la saliva, como por ejemplo el plomo, el mercurio, arsénico y cobre. Luego estos tóxicos se vuelven a ingerir y llegan al tracto gastrointestinal, donde pueden reabsorberse o eliminarse. Además, se pueden secretar a través de la glándula mamaria en la leche materna, lo que puede representar un peligro para los lactantes. Y otra vía de eliminación importante es la renal.
Ahora vamos a pasar a hablar de los mecanismos de toxicidad. La toxicidad de los compuestos antes mencionados se diferencia por el hecho de depender de una manera característica del elemento en cuestión, aunque la expresión de esa toxicidad también depende de las características tóxico-cinéticas derivadas del tipo de molécula. Por ejemplo, el mercurio orgánico es principalmente neurotóxico por su capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, mientras que, por el contrario, el cloruro de mercurio es nefrotóxico al eliminarse por el riñón. Otro factor que influye en la toxicidad de los metales pesados es el estado de valencia de los mismos. Por ejemplo, el arsénico 3 es más tóxico que el arsénico 5 y el cromo 6 es más... Las dianas de toxicidad de los metales pesados suelen ser las proteínas, muchas de ellas con la actividad enzimática afectando a diversos procesos bioquímicos, membranas celulares y orgánulos. Los efectos tóxicos de los metales se ejercen en la mayoría de los casos por interacción entre el ion metálico libre y la diana. Son tóxicos que afectan gravemente la función celular, fundamentales para la supervivencia por mecanismos complejos, no siempre bien conocidos. Entre ellos se destacan la interacción con metales esenciales por similitud electrónica, formación de complejos metal-proteína con inactivación de su función, inhibición enzimática de proteínas con grupos SH-, así como también la afección de orgánulos celulares, mitocondriales, lisosomas, microtúbulos, etc. Ahora vamos a hablar acerca del tratamiento que se utiliza cuando se intoxica por metales pesados o cuando se presenta una intoxicación por metales pesados. Existen dos mecanismos principales. Uno es la formación de complejos y otro utilizando un agente quelante. En la formación de complejos, esta se genera porque se forma un complejo con los iones metálicos en el que el ion metálico se asocia a un donante de electrones o no cargado o no cargado, denominado ligando. El ligando puede ser monodentado, bidentado o multidentado. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, que puede unirse o coordinarse utilizando uno, dos o más átomos donantes. En el caso de la formación de quelatos, el agente quelante debe presentar ciertas características y este se va a utilizar dependiendo del tipo de metal con el que se haya intoxicado. Una de las características como más generales que debe presentar el agente quelante para utilizarse para la intoxicación por metales pesados es de que debe ser soluble en agua, debe resistir a la biotransformación, debe ser capaz de alcanzar los lugares de almacenes de los metales, debe ser capaz de formar complejos no tóxicos con los metales y eliminarse fácilmente. Algunos ejemplos de estos agentes quelantes es el dimercaprol y sus derivados. Por ejemplo, el ácido dimercaptosónico es un claro ejemplo de ellos. Uno de los casos reales que encontramos fue el de los enfermos de Minamata, en abril de 1956, donde una niña de tan solo 5 años, de nombre Suki Noura, fue hospitalizada de emergencia debido a dificultades para andar y para hablar, acompañado de convulsiones. Este fue el primero de muchos casos de esta enfermedad de Minamata. En la década de los 50, Minamata, una pequeña ciudad al sur de la isla de Kyushu en Japón, en la desembocadura del río Minamata. En esta época, esta pequeña ciudad contaba con unos 50,000 habitantes aproximadamente y enfrentaba una de las peores crisis sanitarias debido al envenenamiento con metilmercurio asociado al consumo diario de grandes cantidades de pescado y marisco contaminado con mercurio. Los síntomas registrados fueron muy variados y se le atribuyó al grado de exposición al tóxico. Los casos más graves de vez se caracterizan por problemas sensoriales, sobre todo en las extremidades, problemas de movimiento y de equilibrio, así como reducción del campo visual. Hay otros signos de problemas neurológicos, como la dificultad del habla, pérdida de audición, movimiento, difícil movimiento en los ojos, temblores, etc. Los casos más suaves incluyen sensación de pinchazos en las extremidades, que es conocido como parestesia, también el dolor en las articulaciones, problemas en el uso de los dedos, dolores de cabeza, fallos en la memoria, insomnio, entre otros. Las investigaciones epidemiológicas demostraron
que esta enfermedad estaba asociada al consumo del pescado y del marisco, y se sugirió que los síntomas se debían a una intoxicación por un metal pesado. Pero, a pesar de ello, las autoridades no prohibieron ni la pesca ni el consumo del pescado, y por supuesto, desconocían el origen del metal pesado. La fábrica Chiso era sospechosa de la contaminación, pero en aquellos años no era fácil de probar. Sin embargo, arduas investigaciones determinaron que la empresa Chiso, entonces conocida como Corporación de Fertilizantes Nitrogenados, que a partir de la década de los 50 comenzó a producir acetaldehído, compuesto utilizado en la síntesis de plásticos y en otras aplicaciones. Para esta síntesis del acetaldehído era necesario el mercurio como catalizador o aceleración de las reacciones químicas. Después, el mercurio sobrante se vertía al mar, donde, en parte, cambiaba a metilmercurio, mucho más tóxico y más fácilmente asimilable por el organismo vivo. De las minas, que se elevó aún más en la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de esto, aumentó la contaminación en el río Jitsu y los afluentes que utilizaban esta agua para el riego de los campos de arroz, el suministro de agua potable, la higiene, la pesca y otros usos de las poblaciones para este río fueron contaminadas. El cadmio y otros metales pesados se acumularon tanto en el lecho del río como en el del agua debido al envenenamiento por cadmio. En este caso, los peces del río empezaron a morir, el arroz irrigado con el agua no creció como se esperaba y, por si esto fuera poco, el arroz absorbió los metales pesados, especialmente el cadmio, y este se acumuló en el organismo de la gente que se alimentaba de dicho arroz. Si bien el envenenamiento por cadmio causaba ablandamiento en los huesos y fallos renales, provocando intensos dolores en las articulaciones y la espalda, sus causas no fueron bien entendidas hasta 1946. Se pensó que esta era una simple enfermedad regional o un tipo de infección bacteriana y no le habían atribuido el hecho de que había sido una intoxicación por metales pesados. Día a día el ser humano está expuesto a diversos fenómenos, a diversos tóxicos y a diversas catástrofes. Pero no por ello debemos de dejar de lado el hecho de cuidarnos. El día de hoy aprendimos que los metales pesados realmente los encontramos en cualquier sitio, incluso en los alimentos. Es por ello que te invito a lavar tus alimentos, como son frutas y verduras, antes de utilizarlos. Hay que cuidarnos. Evita la intoxicación por metales pesados.